Muy buenas a todos. En este primer vídeo sobre la gestión de discos vamos a ver cómo gestionar nuevos discos en el sistema operativo Windows. La gestión de discos es una tarea eh, que es algo bastante importante y con la que a la que nos vamos a tener que enfrentar en alguna otra ocasión, ya que bueno, los servidores pues comienzan su vida con unos sistemas de almacenamiento, pero puede que en algún momento concreto sea necesario aumentar su almacenamiento añadiendo nuevos discos al sistema. ¿Vale? Entonces, hoy vamos a ver cómo gestionar discos en Windows. Concretamente lo vamos a hacer en Windows 10. El índice, el guión que vamos a seguir es el siguiente. Vamos a ver cómo configurar nuevos discos en VirtualBox. Una vez que tenemos el disco creado, pues vamos a ver cómo realizar la creación de particiones. Después veremos cómo reducir las particiones que hay creadas y también aprenderemos a cómo realizar el borrado de dichas particiones. Recordar que un disco físico, ¿vale? Para poder hacer uso de un disco físico en un sistema operativo, pues lo primero que vamos a tener que hacer es inicializar el disco. Es decir, vamos a tener que asignarle a ese disco un sistema de particiones. Existen dos sistemas de particiones, MBR de los sistemas antiguos o GPT. ¿Vale? Eso es un sistema de particiones más avanzado y que se suele usar en sistemas más modernos. Una vez que tenemos establecido el sistema de particiones, es decir, hemos inicializado el disco, habrá que crear en dicho sistema de particiones las particiones que queremos utilizar en el disco. Una partición no es más que una división lógica del disco físico. Una vez creadas las particiones, para poder hacer uso de dicha partición, es decir, para que el usuario pueda almacenar información en dicha partición, pues es necesario establecerle a la partición que ha sido creada un sistema de archivo, porque este va a ser el encargado de gestionar la información que se almacena dentro de la partición. Bueno, pues vamos manos a la obra, vamos a ver cómo gestionar discos en Windows. Para realizar la gestión de discos, yo voy a utilizar una máquina virtual, la cual pues cuenta con un almacenamiento actualmente de 50 GB, donde tengo instalado la partición principal del sistema operativo. Pero como vamos a trabajar con nuevos discos, nuevas particiones, pues lo que voy a hacer es agregar dentro de dicho controlador SATA, voy a agregar un nuevo disco virtual. Entonces le voy a dar al icono de agregar un nuevo disco y voy a crear, ¿vale? Voy a crear un nuevo disco virtual que posteriormente se lo vamos a asignar a dicha máquina. Vamos a crear el disco virtual. Vamos a dejar una reserva dinámica para que no ocupe mucho espacio. Y vamos a ponerle un tamaño del disco de 10 GB. ¿Vale? Con esto es suficiente para hacer la práctica. Y vamos a darle a terminar. Ya tenemos aquí nuestro disco nuevo que acabamos de crear. Fijaros cómo aparece que no se encuentra asociado a ninguna máquina virtual. Y lo vamos a dar a seleccionar. Vamos a seleccionar dicho disco que acabamos de crear. Le vamos a dar a seleccionar para asignárselo a la máquina que hemos creado. ¿Vale? Vale, una vez que tenemos ya el disco, nuestro disco nuevo asignado a la máquina virtual, vamos a iniciar nuestra máquina virtual. En este caso, yo lo que voy a hacer, para que el proceso vaya un poco más rápido, voy a asignarle más recursos hardware. Voy a poner 4 GB de memoria RAM, 4 núcleos y vamos a arrancar nuestra máquina virtual. Una vez que hemos accedido a nuestra máquina virtual, ¿vale? El siguiente paso para gestionar el nuevo disco, para crear las particiones e inicializarlo, va a ser acceder a la herramienta del administrador de discos. Para ello, pues vamos a buscar en el buscador de Windows, vamos a buscar administrador de discos y tendremos que hacer clic en la opción de crear y formatear particiones del disco duro. Vamos a esperar que se inicialice el asistente y fijaros cómo una vez hemos entrado en el administrador de discos ha detectado que tenemos un nuevo disco
conectado a nuestro ordenador y lo primero que nos indica es que hay que inicializar dicho disco para poder utilizarlo. Podríamos aquí ya seleccionar directamente el sistema de particiones que queremos, si MBR o GPT. Y le voy a dar a cancelar, porque si a alguno de vosotros no aparece esta opción, hay otra forma también otra forma de que aparezca dicho asistente, y es dándole botón derecho y dándole a inicializar disco. Y aparece exactamente el mismo asistente. Bueno, pues el primer paso que nosotros vamos a hacer es seleccionar el sistema de particiones MBR. Y le vamos a dar a aceptar. Una vez que hemos inicializado el disco, lo siguiente que vamos a tener que hacer, tal y como nosotros hemos indicado anteriormente, va a ser crear la partición. Para ello, para crear la partición, lo que vamos a hacer es hacer clic en el disco y le vamos a dar botón derecho y le vamos a dar a crear un nuevo volumen simple. Aparecerá el asistente para la creación de un nuevo volumen, le vamos a dar a siguiente y en la primera ventana lo que debemos indicar es el tamaño de la partición. Nuestro disco, recordar que era de 10 GB, ¿vale? Es decir, estamos hablando de 10.240 megabytes. Es cierto que faltan algunos megas, concretamente faltarían 3 megas, ¿vale? Por lo tanto, la partición no va a ser exacta. Pero nosotros lo que vamos a hacer es dividir los 10.240 megabytes, lo vamos a dividir en 3 particiones de tamaños iguales. Y aproximadamente las particiones, ¿vale?, van a ser de 3 GB, por lo tanto las particiones van a ser de 3072 megas, ¿vale? Por lo tanto vamos a poner 3072 megabytes para crear 3 particiones del mismo tamaño. Y le vamos a dar a siguiente. Lo siguiente que nos pide el asistente es que indiquemos cuál va a ser la letra que va a identificar a dicha unidad. Tenemos varias opciones. La primera opción es asignarle una letra y la segunda opción que tenemos también es, tenemos la posibilidad de montar la partición en una carpeta ya existente en otra unidad, al igual que se hace en los sistemas Linux. En la siguiente partición vamos a hacerlo de esa forma y vamos a ver cómo funciona. En esta primera partición vamos a elegir la letra por defecto, la letra E, aunque podemos seleccionar cualquier otra letra. Le vamos a dar a siguiente. Y fijaros cómo ya en este mismo asistente, el siguiente paso que nos pide es también el paso de formatear la partición, es decir, de establecerle un sistema de particiones, un sistema de archivos. El sistema de archivo por defecto en Windows es NTFS, ¿vale?, es con el que nosotros vamos a trabajar. Y además del sistema de archivo, le podemos poner un nombre al volumen, a la partición. Por ejemplo, el volumen de datos, ¿vale? Vamos a poner la etiqueta datos. Y le vamos a dar a siguiente. Aparece un resumen de todos los pasos que hemos indicado y le vamos a dar a finalizar. Y fijaros cómo se acaba de crear una partición de 3 GB, ¿vale? Y cuya letra, ¿vale?, de acceso es la letra E. Si accedemos al explorador de archivos y nos vamos a este equipo, aquí aparece ya la nueva partición que acabamos de crear, la partición con la etiqueta datos y con su letra E. La ruta raíz de esta partición, ¿vale?, podéis ver cómo es E2.barra. Y ya a partir de ahora todo lo que nosotros almacenemos en esta partición pues se almacenará concretamente en el disco 1, ¿vale? ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Vamos a crear de nuevo otra partición de 3 GB. Pero esta partición, a diferencia de la anterior, la vamos a montar en una carpeta NTFS vacía. Vamos a examinar, ¿vale?, vamos a examinar las diferentes unidades que ya existen creadas. Y, por ejemplo, vamos a montar esta partición en una carpeta, ¿vale?, que se llame partición backup dentro del directorio, dentro de la letra C, ¿vale? Vamos a dar a aceptar. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Lo que estamos haciendo aquí, le estamos diciendo a nuestro sistema operativo Windows que toda la información que el usuario almacene en esa carpeta realmente no se va a almacenar en la partición C, se va a almacenar en esta nueva partición que yo estoy creando en el disco 1, al igual que se hace en los sistemas Linux. Esto tiene como ventaja
que no vamos a tener a la hora de navegar por nuestros archivos y directorios del Windows, no vamos a tener diferentes árboles de archivos, ¿vale? Todo lo vamos a tener dentro del mismo árbol, lo cual pues nos va a facilitar bastante la gestión de directorios y de ficheros. Le vamos a dar a siguiente. Al igual que hemos hecho en la anterior partición, le vamos a tener que poner una etiqueta, por ejemplo la etiqueta de backup, y le vamos a tener que establecer un sistema de archivo, como por ejemplo el sistema de archivo NTFS por defecto. Le vamos a dar a siguiente y le vamos a dar a finalizar. Vemos ya en el administrador de disco que se ha creado una nueva partición primaria, ya es con la etiqueta backup, pero fijaros como a diferencia del anterior no tiene asignada ninguna letra. ¿Por qué? Porque ha sido montada en una carpeta concreta, una carpeta que se encuentra concretamente en el disco 0, en la partición C. Si accedemos de nuevo a este equipo, al administrador de ficheros, fijaros cómo no aparece esa nueva partición que acabamos de crear, ¿vale? Sin embargo, dentro del disco local C, nosotros hemos creado una nueva carpeta que se llama partición backup, y fijaros cómo el icono de esta carpeta es diferente al resto, porque lo que te está indicando el sistema operativo es que esta carpeta realmente hace referencia a una partición, ¿vale? Está enlazada con una partición y podéis ver cómo el tamaño de la carpeta es de 3 GB. Cuando accedamos dentro de esta carpeta, todo lo que almacenemos aquí dentro, todos los archivos que nosotros almacenemos aquí dentro, se están almacenando en el disco 1, porque la carpeta que se encuentra en el disco C, en el disco 0, partición C, hace referencia realmente a la partición backup del disco 1, ¿vale? Por lo tanto, no estaría ocupando espacio dentro del disco 0, estaría ocupando espacio dentro del disco 1, ¿vale? Hemos visto cómo crear particiones. Lo siguiente que vamos a ver es cómo realizar la redimensión, ¿vale? Cómo redimensionar una partición. Es decir, tengo creada una partición de 3 GB, que es backup, pero me he dado cuenta que necesito más espacio y tengo espacio sin asignar dentro del disco. Una de las cosas que nosotros podemos hacer es extender el volumen. Tenemos dos opciones, extender o reducir el volumen. La primera opción lo que me va a permitir es aumentar el tamaño de la partición. Esto se puede hacer siempre y cuando exista un espacio sin asignar de manera contigua, ¿vale? Si hubiese otra partición a la derecha de 1 GB, no podría extender el tamaño de la partición. Veamos luego, vamos a verlo en un ejemplo. Entonces, de esta forma, como de manera contigua sí que existe espacio sin asignar, yo voy a poder apropiarme de ese espacio sin asignar. En este asistente, pues lo que me indica es que puedo utilizar el espacio de uno o varios discos para extender el volumen. Yo lo voy a utilizar del disco 1, del único disco que tiene espacio sin asignar. Aparece el tamaño total del volumen, el espacio máximo disponible y la cantidad de espacio, ¿vale? Entonces nosotros vamos a seleccionar, ¿vale?, del espacio máximo disponible, porque es disponible para poder incrementar su tamaño. Tenemos máximo 4 GB, pues nosotros vamos a incrementar el tamaño de la partición backup, vamos a incrementarlo en 1024, es decir, en 1 GB más, ¿vale? Le vamos a dar a siguiente y nos aparece aquí un resumen de que hemos seleccionado 1024 megas disponibles que tenemos en el disco 1. Vamos a dar a finalizar y aquí podéis ver cómo nuestra partición backup ha pasado de tener 3 GB a 4 GB y el espacio sin asignar pues ha pasado de 4 GB a 3 GB. La opción contraria que podríamos hacer es reducir el tamaño de la partición. Imaginaros que, bueno, nos damos cuenta de que hemos creado una partición de 4 GB, pero que realmente necesitamos 3 GB, ¿vale? Que nos sobra espacio. Pues podemos reducir el volumen, podemos reducir el tamaño de la partición. Esto se podrá hacer siempre y cuando exista espacio disponible dentro de la partición. Si yo dentro de la partición backup hay 4 GB, la tengo llena con 4 GB de archivos, yo no podré reducirla, porque no sé qué hacer con esos archivos que existen dentro de la partición. Entonces,
Aparece aquí el tamaño real ahora mismo de la partición, actualmente de la partición, que son 4096 megabytes. El espacio que tengo para poder reducir la partición. Puedo hacer una reducción de máximo 3000 megas. Y aparece también información de cuál será el tamaño de la partición tras realizar la reducción. En este caso yo voy a realizar una reducción de 1024 megabytes, ¿vale? Es decir, de 1 giga. Y me está indicando que esa partición finalmente se va a quedar con un tamaño de 3072 megas, es decir, unos 3 gigas. Le voy a dar a reducir y hemos hecho el proceso contrario el proceso contrario que hemos realizado anteriormente, ¿vale? Hemos reducido el tamaño de la partición. Fijaros cómo ahora la partición tiene 3 gigas y el espacio sin asignar son de 4 gigas. Lo último que nos quedaría sería borrar esta partición, ¿vale? Antes de borrar la partición voy a hacer una demostración voy a crear otra partición de 1 giga. Voy a crear la partición de 1024 megas. Voy a montar una nueva letra. Voy a poner la etiqueta prueba. Y lo que os quiero mostraros es cómo ahora, si yo quisiese extender el volumen, ¿vale? Cómo también sería posible extender el volumen, ¿vale? Sí, sería posible extender el volumen de la partición backup, aún habiendo una partición a la derecha, ¿vale? Aún aparece una advertencia, la operación elegida convertirá los discos básicos seleccionados en discos dinámicos. Si los discos se convierten en dinámicos no podrá iniciar ningún sistema operativo instalado en los volúmenes, ¿vale? Vale, para poder realizar dicha operación, ¿vale? Estamos en lo cierto, como yo he comentado antes, no podemos realizarla, ¿vale? No podemos realizarla, habría que convertir el disco en un disco dinámico, lo cual ya no me permitiría iniciar sistemas operativos, cualquier sistema operativo instalado en dicho disco, ¿vale? Por lo tanto, no podemos realizar dicha operación. Para poder realizarla tenemos que tener el espacio contiguo a la derecha. Por último, ¿vale? Lo que vamos a ver es cómo borrar una partición que hayamos creado, y es tan sencillo como darle botón derecho a la partición, darle a eliminar volumen, nos aparecerá una advertencia de que tanto todos los datos como la partición se borrarán, le damos así y de nuevo volvemos a tener 4 GB de espacio sin asignar. Pues con esto terminamos este primer vídeo sobre gestión de discos, donde hemos visto cómo configurar un nuevo disco en VirtualBox. Hemos inicializado el disco, hemos creado nuevas particiones. Esas particiones las hemos montado tanto en una nueva letra, y también la hemos montado en un directorio ya existente. Hemos visto cómo reducir y cómo extender particiones, y también por último hemos visto cómo realizar el borrado de particiones que ya teníamos creadas, ¿vale? Pues finaliza por aquí este primer vídeo.